Nos acompaña Fernando Osorio. Fernando es psicólogo, integra nuestro equipo ProSam de OSDE hace 15 años, ¿no? Fernando, ya que trabajas en OSDE, es la segunda vez que nos visita y la verdad que esperamos, justo conversábamos con él de lo contentos que estamos de la convocatoria, ¿no? Que de a poco cada vez se vaya sumando más gente. Ya hace un tiempito desde que arrancamos con estas actividades que decimos y lo compartimos con otros colegas del interior, tomamos una frase de Eduardo Galeano que dice que gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, y esa es un poco la filosofía de Fundación OSDE, de nosotros, que nos hemos planteado. Así que esperamos que hoy se lleven lo mejor de todo lo que nos pueda aportar Fernando, que es una persona muy querida aquí por nosotros. Yo voy a leer algunos de sus antecedentes curriculares para aquellos que no lo conocen. Bueno, nosotros lo conocemos. Hijos perturbadores, negativistas y desafiantes. Y es compilador de Ejercer la autoridad, un problema de padres y maestros, Inteligencia y subjetividad, encrucijadas de la psicopedagogía clínica y psicoanálisis, y Niños vulnerables, la injusticia institucionalizada. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Para seguir contándoles algunas cuestiones vinculadas a la crianza, algunas cuestiones vinculadas al contacto entre padre, familia, escuela, alumnos, hijos. El año pasado hicimos una charla vinculada a la cuestión de los límites y a las dificultades que tenemos los padres y los docentes a la hora de poder regular la conducta de los alumnos. Quizá alguno de ustedes estuvo la vez pasada. Esta fue la temática que nos convocó, y ese encuentro está enmarcado en un ciclo que tiene Fundación vinculado a mirarse, a mirar, y me parece que es súper importante que como papás y como docentes podamos mirarnos y para después poder mirar, ¿no? Así que me parece que hay una filosofía en común desde este programa que se instala desde Fundación, especialmente acá en la Ciudad de La Plata, y yo celebro que realmente se pueda seguir adelante, así que no solo estoy agradecido, sino que me gratifica que mis colegas muestren estos aspectos en común que nos unen y que además nos dan como la sensación de que no estamos tan solos a la hora de pensar mucho de lo que nos pasa con nuestros hijos y nuestros alumnos, ¿no? Porque ese es un sentimiento bastante habitual en esta época, el de sentirse un poco solos a la hora de pensar si estamos haciendo bien o no las cosas con nuestros hijos o con nuestros alumnos, ¿no? Porque siempre hay alguien que nos dice que no, que lo que hacemos no es así. O que hay alguien que siempre perturba nuestra certeza de que o somos buenos padres o somos buenos docentes, y en realidad siempre son o nuestros hijos los primeros en romper esa certeza de que no somos tan buenos padres, o nuestros propios alumnos también rompen esa certeza de no somos tan buenos maestros, digamos. Así que me parece que esta propuesta de estas charlas sobre familia, sobre padres, sobre docentes, enmarcada en el contexto de este programa que tiene Fundación aquí en La Plata, me parece sumamente interesante, y espero que lo podamos todos aprovechar. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con, digamos, seguir avanzando en la línea que planteamos el año pasado, y es que la problemática de los límites, la problemática de la necesidad de acotar y de regular la conducta impulsiva de nuestros hijos y de nuestros alumnos, es responsabilidad de los adultos que en ese momento tengan o no la suerte de estar con esos chicos, sean padres, docentes. Es decir, que empiezo yo a dejar de hablar de mamá y papá y empiezo a hablar de adulto responsable de la crianza. Me parece que el tema que compromete la imposibilidad de haber puesto ese freno a la impulsividad de los hijos es la consecuencia que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con la autonomía anticipada. Si hay algo que les ocurre a nuestros hijos y a nuestros alumnos cuando no limitamos esa conducta impulsiva y cuando dejamos hacer,
hoy charlábamos con la gente de la gerencia de la filial, el hecho de cómo los chicos van incorporando permisos, cómo van incorporando algunas cuestiones que le dan cierta impunidad, ¿no? Entonces pueden hacer, decir, pedir casi cualquier cosa, ¿no? Y lo plantean también con esa posición o sea, la sorpresa es nuestra, responsables de la crianza y de la educación de los chicos, que no acotan, que no limitan, que no frenan esa intención de satisfacerse inmediatamente que tienen los chicos en esta época, niños, jóvenes, adolescentes. Uno de los efectos que produce eso es la incorporación de una idea de que entonces se puede cualquier cosa. Y esa idea, que tiene cierta impunidad, genera un proceso que a mí me interesa nombrarlo como autonomía anticipada. Y me adelanto a decirles que la autonomía anticipada es esa acción que desarrolla un niño o un joven, pero que es una acción para la que no está preparado. No tiene recursos suficientes para encararlo. Y entonces vamos a ver que es de una gama muy amplia de alternativas, pero que sin duda, por no contar con los recursos suficientes para poder encararlo, termina siendo traumática, frustrante, pero no es una frustración positiva, no es una frustración de aprendizaje, es una frustración que finalmente provoca procesos inhibitorios o sintomáticos. Vamos a ver qué ocurre, ¿sí? La idea es que podamos recorrer a lo largo de un documento que yo les voy a ir mostrando temas vinculados a la responsabilidad, a la diferencia entre responsabilidad y culpa, que es algo que a veces no queda claro, ¿no? Nos nombramos como culpables de algo y en realidad somos responsables, o nos nombramos culpables de tal manera de delegar la responsabilidad en otro lado, o no somos ni culpables ni responsables. Hay diferentes variedades. Vamos a ver si podemos pensar algo en relación a cómo se construye una conducta perturbadora, y vamos a ver si le dedicamos el último momento de la charla a un tema muy importante que tiene que ver con algo muy actual de la familia. Voy a tratar de ir rápido para llegar a ese último aspecto porque me interesa especialmente poder desarrollarlo, que tiene que ver con un error, con una torpeza que cometemos como padres, que es confundir la negociación con los acuerdos, con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Y terminamos cayendo siempre en algo así como si fuera una negociación mercantilista. Entonces terminamos construyendo buenos comerciantes, no buenos hijos. De eso quiero que podamos dedicarle un buen momento, un buen rato al final de este tiempo, porque me parece que también es una problemática actual. Antes de esto les voy a mostrar un videito que dura 1 minuto y medio, que cuenta con un par de imágenes y sonido algo que hoy les ocurre a los chicos. Es un spot sobre violencia vinculado a la familia, a la escuela y al contexto social. Dura 1 minuto y medio. Préstenle atención a ver qué les provoca. No haces la tarea, no notas la cosa del pizarrón, ¿sabes qué? Lo resolvemos facilito. Le voy a decir a tus padres que vos no sos un chico para esta escuela. Es que si no le pone límites a su hijo, señora, yo no tengo la culpa. No. Con usted no me interesa hablar. Quiero hablar con la directora. Esa maestra es una inútil, que no sirve para nada. La escuela es un desastre. Oye, Amalia, controlando lo que hace en la computadora, lo que ven en la tele. Este chico es un maleducado. ¿Vago? No tenés cura. Te la abogado te sale por el otro. No podés procesar una idea. ¿Te puedes quedar quieto? ¿Con esto sabés qué hay que hacer? ¡Pum! ¡Chao! Decime Hay inseguridad y no se puede salir a la calle. La sociedad quiere matar. Un alumno
chico de 14 años comenzó a golpear a una compañera del colegio. Mira tal la manera en que empezó a golpearlo, que inclusive le pegó un puñetazo en el rostro que intervino. ¿Qué impresión les dio? ¿Alguna palabra, algún comentario? Pobre chico. Pobre chico. Pobre criatura. Pobre sociedad. Pobre sociedad. Pobre sociedad. Hay algo muy importante, que es que hay una tendencia a nombrar todo lo que ocurre dentro de la escuela como violencia escolar, ¿no? Y en realidad es ideológico decirlo de ese modo, porque es un modo de desentenderme de la problemática, es un modo de desresponsabilizarme de la problemática. Es escolar, es violencia juvenil, ¿no? Es violencia escolar. Y desde hace muchos años tratamos, con el equipo de gente con quienes investigamos el tema de la violencia, de hablar de violencia en las escuelas. Fíjense que parece una pavada, pero define mejor el problema. La violencia en las escuelas es la violencia social que irrumpe, que se mete adentro de los establecimientos educativos y que hace estragos. Entonces la violencia es otra cosa, y entonces eso nos permite pensar la violencia de otro modo. Que podamos empezar a pensar lo que ocurre dentro de la escuela desde un marco mucho más abarcativo y no estrictamente como un estigma que tiene que ver con ese aspecto, ¿no? de lo escolar. Yo les voy a contar varios temas de cómo enmarcar la cuestión de la autonomía anticipada. Es decir, no vamos a hablar solo de autonomía anticipada, vamos a enmarcar algunas cuestiones. Hay una cultura bastante fuerte en la actualidad que impone un contraste muy fuerte entre lo que tradicionalmente era una familia, entre lo que tradicionalmente era un papá y una mamá, y lo que desde el punto de vista, yo digo, posmoderno, en el sentido de degradado, burdo, sin valores, posmoderno, ¿no? La posmodernidad es la era en la que los valores del humanismo han caído en decadencia, ¿sí? Entonces, ¿qué impuso la tradición cultural sobre el rol que debían cumplir los padres? Y esta imagen me parece que es la más elocuente de cómo están los padres en esta época, ¿no? Saturados, cansados, cada uno mirando hacia un lado y el pibe en el medio matándose de risa, ¿no? Es como una imagen. Vamos a ver dos cuestiones. Vamos a ver cómo culturalmente se construyó el rol de un varón que se transforma en papá y cómo se transformó el rol de una mujer que se transforma en madre. Entonces fíjense cómo desde el punto de vista cultural, esperen que fue para atrás, ¿qué se esperaba de un varón que se convertía en papá? Fíjense, dos cuestiones. Tradicionalmente se pedía que el varón pudiera poner límites a la impulsividad de los hijos que demandaban satisfacción inmediata. Era como una cuestión tradicional. Y por otro lado, que tomara a su mujer como causante de su deseo sexual y como destinataria de su amor. Esto era un concepto tradicional de lo que se esperaba de un varón y de una mujer que se transformaban en padres. Fíjense qué locura pedirle a un hombre que ame a su mujer. Se quedaron mudos. No saben si reírse o llorar, ¿no? Fíjense, ¿cómo puede ser que algo que desde la tradición cultural se pensaba de una manera y hoy algo de esta naturaleza pueda quedar en decadencia? ¿Cómo es que uno puede imaginar que la posmodernidad y los tiempos fueron modificando tanto el rol que ya no se espera que un varón le ponga límites a los pibes y ame a su esposa? Tanto que casi no va a haber a quien amar del otro lado, ¿no? Yo cuando empiezo con los temas del amor me dicen que soy un pastor, ¿no? Fíjense qué se le pedía a la mujer que se transformara en mamá. Se le pedía que limitara su omnipotencia para no tomar a los hijos como un bien de intercambio o de satisfacción personal. Y además que pudiera nombrar a un varón
como papá de sus hijos, en quien pudiera apoyarse para criarlos. Otra cosa delirante, ¿no? Que se espere algo del compañero respecto a la crianza de los hijos. Ustedes no se ríen, porque en realidad pareciera como que, bueno, y sí, se fue cambiando todo tanto que entonces esto sí suena como obsoleto. ¿Cómo se va a esperar que el compañero acompañe a la mujer amándola y además sosteniendo la crianza? Es como, pareciera que plantear esto es como una locura, y entonces cuando uno plantea este tipo de cuestiones pareciera como que es un viejo conservador, ¿no? Como algo así como, bueno, no, vos no podés esperar eso ahora de un varón que se convierte en papá y de una mujer que se convierte en mamá, como que esto es obsoleto, es todo. El punto es que lo complicado de esto es que la posmodernidad se encargó de destruir todo esto y de no brindar un modelo alternativo. No hay un modelo alternativo, es decir, bueno, entonces los varones no son quienes sostienen, quienes acompañan, quienes aman, las mujeres no son las que se dejan amar, las que se dejan apoyar, las que se dejan... No, nada de todo eso. Eso cae en desuso. Pareciera como que la liberación femenina funciona de tal manera que tiene muchas cosas positivas y permite un progreso muy importante de la mujer en el mundo cultural, en el mundo social, pero deja su rol de madre tan degradado. Como que pareciera que si una mujer que se transforma en madre se ocupa de muchas de estas cuestiones, es como que... ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay una gran campaña mediática que estimula a esta liberación. Bueno, no te sometas a tus hijos, no te sometas a tu marido, como si algo del amor, algo de la crianza y algo del encuentro con un otro tenga que ver con el sometimiento. Y esto no tiene que ver con parejas que conviven o no, Esto, digamos, los roles se cumplen de todos modos, estén juntos o separados. El problema es que muchos adultos suponen que por estar separados hay roles que terminan por no cumplirse o que pueden no cumplirse. Así que fíjense que esto no tiene, este parámetro no tiene que ver con parejas que conviven o no conviven. Por alguna razón, estos roles se deterioran, por alguna razón, digo yo, que tiene que ver con los valores que empiezan a imponerse en la posmodernidad y que entonces, bueno, avanzan sobre nosotros, sobre las personas. Y entonces, cuando uno piensa en relación al video, ¿no? De cómo lo social atraviesa la vida de los chicos, cómo atraviesa lo social nuestra propia vida y cómo nos imponen modelos que nos dejan medio huérfanos, medio perdidos, porque si efectivamente la familia, las relaciones de pareja con el padre o la madre de mis hijos, no importa eso, esto queda claro, ¿no? Porque si no pareciera como que entonces, bueno, no, si están separados entonces no se cumplen un montón de cosas. El rol parental no tiene nada que ver con la relación conyugal. Puede influir positivo o negativamente, pero el rol debe cumplirse de todos modos. Y en este sentido, no podemos olvidarnos, así como mostré cómo lo social atraviesa la vida de los chicos y define un montón de cosas, eso social también irrumpe en la vida de los adultos y en algunos casos hasta modifica cierto pensamiento, cierta ideología, cierto modo de pensar algunas cuestiones y nos mete como en una creencia de cómo deben ser las cosas o cuáles son los modelos a los que no tenemos que remitirnos más, porque eso ya... Y hay una clara confusión en esta época vinculada a transmitirnos cierta idea de que eso tiene que ver con una libre elección, que eso es autonomía, algunas otras cosas tienen que ver con los derechos humanos, que esto es así porque la libertad y la democracia permiten que esto sea así. Y en realidad, cuando uno se pone a pensar cómo que los niños, por ejemplo, chiquititos, nos digan a nosotros padres o maestros, vos no me podés hablar así porque entonces sacan la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y te dicen los niños tienen derechos. Eso es una mala interpretación, digamos, es una deformación de los valores de la democracia, porque ¿dónde está escrito que en la democracia no hay ley, no hay límites, no hay regulación?
no hay castigo, no hay sanción. Por ejemplo, los acuerdos de convivencia institucional de las escuelas están atravesadas por esta idea. Y entonces muchos docentes o muchos equipos de conducción creen que los acuerdos de convivencia institucional impuestos por la democracia no permiten sancionar a un alumno. Y entonces esto genera la sensación de que los pibes en la escuela pueden hacer cualquier cosa, total, como no se los puede sancionar. Y en realidad es mentira, sí se los puede sancionar. En todo caso habrá que ver si uno sanciona desde un criterio punitivo, como en la época de la dictadura militar, el castigo por el castigo mismo, por hacerte desaparecer, porque si pensás distinto no salís, ¿no? O en realidad viene de la mano de la sanción más simbólica, en el sentido de la palabra y desde la toma de conciencia de lo que hicieron y la reparación del daño. La conciencia del hecho cometido y la reparación del daño. Son pilares que deben sostenerse y que por alguna razón, cuando estos modelos familiares entran en decadencia, como en efecto dominó, caen en decadencia un montón de otros valores y no aparece nada como alternativa. Bueno, está bien, las mujeres ya no tienen que mostrarse tiernas con sus hijos, enamoradas de su marido. No, eso no tiene que ver con la liberación femenina. No, eso es someterse. Entonces, hasta se pierde la ternura. Hoy hablábamos del encuentro entre los alumnos y los maestros. No te toco porque tu papá me va a hacer me va a dar un juicio por abuso, ¿no? Qué sé yo, cosas, ¿no? Como que los docentes ya tenemos hasta miedo de mirarlos a los pibes, como que les hablamos pero miramos por otro lado por las dudas, ¿no? Esto es un horror, porque se ha perdido el abrazo tierno entre un pibe y su maestro o su maestra, y eso es un horror. Y eso es un horror porque en realidad, por supuesto que el abuso es un horror, queda claro, ¿no? Por supuesto que es un horror. Pero haber perdido la ternura, miren de lo que estamos hablando, ¿no? 18 millones de años de investigación, ¿no? Tantos años de ir a la facultad para venir hoy a hablarles a ustedes acá de la ternura, es un delirio. Pero fíjense al punto que llegamos, que tenemos que decirles a los docentes y a los padres, mira, sin amor, sin ternura no vas a poder hacer nada, porque hasta para poder retar a tu hijo, ponerle un límite, tiene que ser desde la perspectiva del amor, no del odio y de la bronca y desde la frustración de que tu hijo te está sacando del lugar donde vos tenés ganas de estar, porque te hincha, porque te saca, o el docente no puede dar su clase, entonces el alumno lo molesta, lo perturba. Bueno, desde el odio, desde el malestar, no funciona nada, ni siquiera un libro. O sea, no podés ni retar a tu hijo cuando estás, cuando tenés odio, cuando te sentís altamente perturbado. En este sentido me parece que estamos en un problema porque es muy difícil encontrar un modelo alternativo. Es complejo, en medio de un cierto caos resulta complejo, ¿no? Las transformaciones familiares que se fueron dando en las últimas 2 décadas, en las últimas 3 décadas, han generado la creencia de que entonces los roles parentales también se modifican. Como se modifica la conformación de la familia, entonces se modifica también el rol. Y en realidad lo que tenemos que volver a pensar es que independientemente de las transformaciones familiares, y yo hasta podría ser extremista en el ejemplo, el rol de democracia, de derechos humanos, de que todas las minorías tienen derecho a hacerse escuchar y a estar, yo le voy a decir, porque empiezan a llegar este tipo de consultas al consultorio, al hospital, a la escuela, de a poquito empiezan a llegar de familias homoparentales, familias que los papás tienen el mismo sexo. Entonces, aún, digamos, y lo digo despacito porque es como todavía no estamos habituados a poder hablar de esto y nos da como prurito. Tenemos que ser muy, muy, muy progresistas para que no se nos erice la piel, digamos, ¿no? Yo, claro, a esta altura, a pesar de todo lo que he estudiado, leído y trabajado, termino quedando como un conservador, ¿no? Porque yo tengo, al ser psicólogo y al tener más de 20 años de trabajo con niños y adolescentes, y al ver la potencialidad que tenemos como adultos de complicarles la vida a los pibes,
Yo no quiero ni pensar cómo vamos a maniobrar estas cuestiones de las transformaciones familiares, que repito, no está ni bien ni mal, es claro, no estoy haciendo un juicio de valor, esto quiero que quede claro, ¿sí? ¿Es claro esto? No estoy juzgando, pero si vienen dos papás, dos varones, yo les decía, bueno, pero ustedes se las van a tener que ingeniar para cumplir roles complementarios, porque la crianza exige, desde el punto de vista de la salud mental, la complementariedad de roles. Entonces después no me vengan con que no saben qué pasa con el pibe. Es decir, al pibe le van a tener que dar alguna explicación de cuál es la elección que ustedes hacen. A lo mejor ustedes son los padres más maravillosos que puede tener este hijo, enhorabuena. Pero ojo, la relación de roles parentales debe ser complementaria. ¿Cómo la van a complementar entre ustedes? No lo sé. Pero al hijo de ustedes le van a tener que decir algo. Y quiero hacer una aclaración. La heterosexualidad no es garantía de nada. No es garantía de salud mental, no es garantía de bienestar. Minga, para hablar en criollo. La heterosexualidad no es garantía de nada, porque de hecho los homosexuales actuales que van a formar parejas homoparentales se criaron en familias heterosexuales. Con lo cual, y lo aclaro bien, y lo subrayo especialmente, porque a partir de eso tiene que haber una construcción social. Es decir, tenemos que sacarnos la idea, y yo sé que es muy difícil, me declaro el primer, como se dice, incompetente para poder pensarlo. Yo soy el primer incompetente en poder pensarlo y me dedico a esto. Así que trato de pensar a alguien que no tiene nada que ver con esto y tiene que pensar en esto. De hecho, en alguna escuela me empiezan a llamar porque los equipos de conducción no saben si admitir o no a un nene adoptado en una familia homoparental. ¿Qué hacemos? ¿Lo admitimos? Entonces hacen yo hago análisis institucional, es decir, tomo a la escuela como un paciente, ¿no? Entonces voy a las escuelas y trabajo sobre alguna problemática. Y me ha pasado en los últimos años que me han llamado por estos temas. Y entonces yo le digo, bueno, mira, es lo mismo que un hijo adoptado. Si vos no le decís a tu hijo que es adoptado, esto en algún momento va a funcionar como un obstáculo. Entonces en realidad habrá que ver cómo maniobras esto con tu hijo para que tu hijo sepa la verdad sobre su propio origen. Entonces, cuando aparece el planteo mío de que la relación de roles tiene que ser complementaria, una manera ideal para las parejas homoparentales que deciden adoptar o tener hijos es que no renieguen del origen de la diferencia sexual anatómica. Con esto no es que garantizan salud mental absoluta, pero están mucho más cerca de la salud mental. No negarle a ese hijo que se va a criar en una relación de padres homoparental, no hay que negarle el origen subjetivo y biológico de gametas opuestas, digamos, o complementarias, ¿sí? No nace de dos gametas iguales. Eso es imposible, todavía no se inventó, ¿sí? Hay algunos estudios en animales de célula madre que se toma la célula y se clona, pero, digamos, una de las maneras ¿es claro lo que digo? Una de las maneras de transmitir esa complementariedad de roles es decirle al hijo que en realidad el origen de su vida, el motivo que lo llevó a existir en el mundo, es la unión de dos gametas distintas. No, digamos, y lo mismo digamos, tiene que decir un padre que adopta a un hijo, digamos, le dice cuál es su origen, ¿sí? Entonces fíjense que trasciende la cuestión de los derechos humanos, ya no solo por derechos humanos, empieza a tener un sentido subjetivo que hace a la vida de esa persona. Ya no tiene que ver con una formalidad que el Estado de Derecho me exige a mí. Yo voy a cumplir con esa exigencia del Estado de Derecho, pero además tengo que cuidar la salud mental de ese hijo. Entonces una de las cuestiones que quiero dejar bien en claro es que tenemos que reformular lo que se espera de un padre y de una madre. Porque puede ser que
los hijos del futuro no tengan un padre y una madre, a lo mejor tengan dos madres o dos padres. También por ahora, a lo mejor dentro de un tiempo cambio de opinión, pero hasta hoy, ¿hasta qué hora es? Hasta ahora yo pienso que si hay dos varones son dos papás, y si hay dos mujeres son dos mamás. Yo no utilizaría el mote de papá para alguno de los dos. ¿Es claro esto? Hasta hoy, por ahí en 5 años nos volvemos a juntar y por ahí les digo otra cosa. No tenemos todavía una estadística importante en las escuelas y en los consultorios para hablar, digamos, de qué es lo que va a ocurrir. Todavía, y el que lo diga es un chanta, porque todavía no lo sabemos. Sí sabemos qué ocurre con los hijos adoptivos, sí sabemos qué pasan con un montón de otros tipos de vínculos con las familias ensambladas, ¿sí? Tenemos muchas estadísticas sobre eso, pero sobre esta cuestión no, porque en todo caso los hijos que han aparecido en las escuelas y que en algún momento se detecta que alguno de los padres tiene una relación homoparental, en realidad lo que primero se sabe es que ese hijo fue criado en una familia heteroparental y después alguno de los dos hizo un viraje y formó una familia ensamblada. ¿Me siguen con la idea? Pero en realidad no podemos tomar ese parámetro porque ese hijo no se crió en una familia homoparental, ¿sí? Entonces, vamos a tener que reformular qué se espera de un padre y de una madre, y hay que concretamente plantearlo, y casi vamos a tener que empezar a pensar que eso va a ser independiente del género de la persona que ejerce el rol. Yo sé que es muy difícil pensarlo, pero en realidad lo más importante de esto es que hay cuestiones del rol que no se pueden perder. Entonces, como decía mi abuela, no hay tu tía con esto, ¿no? Mi abuela decía eso, no hay tu tía. Mi abuela decía, no hay tu tía. No hay tu tía, en el sentido de que no importa quién, pero hay cuestiones, el rol parental que sí o sí van a tener que cumplirse, porque si no, todo lo que tenga que ver con la relación de identificación de los hijos con los padres no se produce, con lo cual ahí hay enfermedad mental, ahí no hay salud mental. Porque ¿cuál va a ser el parámetro de identificación para esos hijos? La complementariedad de roles. Entonces, necesitamos que no se destruya la condición parental. Y fíjense que vamos como avanzando y no hablamos de papá, de mamá. La condición parental implica roles complementarios. Y es la única manera de no dejar huérfanos a los chicos. Fíjense que vamos a ver en qué aspecto se desarrolla la función parental. Esto es tradicional, ¿no? Pero seguro que alguien se siente identificado con alguna de estas imágenes. No lo confiesen ahora, pero seguro que... ¿sí? Los adultos responsables de la crianza desarrollan una función parental, ¿sí? Entonces, esta era la tradicional, ¿sí? La del típico varón y la de la típica mujer sometida, que por supuesto eran desastrosos esos modelos. Pero que algunos aspectos de esos roles sean desastrosos no implica que todo fuera desastroso. Y en la intención de romper con ese esquema que estaba vinculado a la función parental, se rompe con todo. Se destroza mucho de lo que tenía que ver con aspectos de tradición y cultura. Entonces nos encontramos con hijos y con alumnos que nos tratan a nosotros en un lugar en el que uno tiene que estar todo el tiempo diciéndole, che, pero mira que soy tu papá. O, che, mira que soy tu mamá. Pero, discúlpame, yo no soy ni tu mamá ni tu papá. Soy tu maestra o tu maestro. Y siempre digo lo mismo, cuando un adulto le tiene que aclarar al hijo o al alumno qué lugar tiene, está perdido. Si lo tenemos que aclarar es porque algo pasó. O porque nosotros retrocedimos o porque la cosa social está cada vez peor y entonces, bueno, ya no hay ni siquiera una alternativa de que solo por estar bien plantado me puedan reconocer. Fíjense que en general aún sigue funcionando en las familias y en las escuelas que cuando el adulto se muestra con autoridad, con seguridad respecto de cómo baja determinado conocimiento o determinada orden, e incluso en el error, pero con seguridad y con cierta convicción, no con autoritarismo, no con maltrato hacia el otro, sino con autoridad, son los adultos a quienes más respetan los hijos y los alumnos.
ese profe que tiene una posición mucho más firme, aún en el error, es más reconocido que aquel otro que la juega de amigo. Ese que la juega de amigo, ese no va a dar. Cuando yo me formé como docente, me acuerdo que tenía una profesora que decía: vos tenés que entrar con los tapones de punta. Para retroceder hay tiempo. Pero si vos ya arrancás con la cuerda muy flojita, después no la ajustás nunca más. Esta maestra, esta profe debe tener ahora, no sé, 96 años. Yo trato de ver en esa enseñanza qué parte tiene cierta sabiduría para poder rescatar. Entiendo a qué se refiere cuando dice con los tapones de punta, porque yo soy uno de los primeros que dice a los profes: ustedes no tienen que entrar con los tapones de punta, porque en realidad te ganás un enemigo. Entiendo lo que decía esta profe, no es con los tapones de punta agresivamente, sino es desde el rol y la manera de dirigirse a ellos, desde el respeto, desde la presencia, como una cantidad de cuestiones que hacen al rol. Y que, bueno, que no, ahora muchas de todas esas cosas, no, eso no tiene nada que ver. Yo soy psicobolche y entonces voy con mi morral, mi arito, mi pelo largo y me tienen que respetar por lo que soy. Bueno, entonces tendrás que ver de qué manera tu modalidad docente vas a poder imponerla más allá de algún aspecto que pueda generar cierta incorrección, cierta transgresión, cierta cosa moderna. Porque por ahí no pasa nada, porque a lo mejor abrís la boca y los pibes se quedan. Otra cosa que aprendí cuando me formaba como docente, hacíamos las prácticas y gritábamos para que los pibes se callen. Entonces esta profe decía: no grites, da tu clase. Empezá tu clase. Y nos hacía seña como desde el fondo, ella se sentaba al fondo y no tenía que hacer: no grites, vos empezá a dar tu clase. Ellos se tienen que callar porque les interesa lo que vos vas a decirles. Y si no les interesa, van a seguir hablando. Fíjate de qué manera podés hablar, de qué contenidos podés transmitir, qué modalidades y dinámica podés emplear de tal manera que los pibes te presten atención. Y yo me acuerdo que le decíamos ya en esa época: pero estos pibes no quieren aprender nada, no les importa nada. Y eso es algo que se dice en la actualidad: a estos pibes no les importa nada. Vení vos. No, a mí a veces me dicen: vení vos al aula, vení un día y quedate con mis alumnos, vamos a ver si me decís lo mismo. Y yo le digo: no, muchas gracias, yo ya estuve, ya hice lo que me correspondía en alguna época. Pero en este sentido es, como les diría, muy contrastante, porque el planteo es el mismo. En realidad a estos pibes no les importa nada. ¿Cuánto trabajaste vos como docente en el encuentro con esos alumnos para poder decir que realmente a ellos no les importa nada? Entonces, retomo: función parental. La función parental debe cumplirse en algunos aspectos más allá de quien la ejerza. Por ejemplo, algo muy importante que tiene que ver con lo que estábamos hablando: cuando los padres no abandonan su posición sexuada, femenina o masculina, porque eso es una referencia de identificación para los hijos. Es decir, a los hijos no les da lo mismo tener de mamá a alguien que se transformó en una pura madre y que perdió, digamos, completamente la sensualidad, el erotismo, el querer estar linda, el querer gustarle a otra persona, sea una mujer o un varón, el interés sexual. No da lo mismo ni para un hijo varón ni para una hija mujer. No da lo mismo la representación de identidad que le da mirar ese referente, que puede ser la mamá o el papá, o incluso una pareja separada, que alguno de los dos pierda toda relación sexuada y entonces se transforma solo en padre o en solo madre. Eso también tiene un correlato en la relación con los hijos. Para los hijos no es lo mismo, porque una de las preguntas que en algún momento se van a hacer es: ¿esto es ser madre? Como, ¿cuántas cosas uno pierde por ser madre? ¿Esto es ser madre? ¿O esto es ser padre? Como, mejor entonces no.
¿Y por qué? Porque se enquista el rol en una posición que puede ser para un lado o para el otro, ¿no? Porque puede ser que no tenga nada de la ternura de una mamá o de un papá y sea solo alguien sexuado que desarrolla su vida de manera narcisista, ¿no? Siempre mirándose en el espejo y no le importe nada de los hijos. Sería como el otro extremo. Es decir, abandonar la posición sexual puede ser en un extremo o en el otro. Es claro esto, ¿no? ¿De qué otra manera los padres cumplen o los adultos cumplen? Cuando el amor entre ellos les permite no ser solo padres, sería como la definición, y no tiene que ver con parejas que conviven o no. La representación para un hijo de que el adulto ama a la persona con la que vive, si es el padre o la madre, tendrá una consecuencia y si no lo es otra. Pero no da lo mismo que la representación que tiene un hijo del adulto sea la violencia, el maltrato, la agresividad. La representación del amor en la pareja parental o en la pareja que elige, si en el caso de una pareja separada, no da lo mismo. O por ejemplo en una pareja separada es bastante típico hablar mal del otro. Tu padre, o esa loca de tu madre, ¿no? Es habitual escuchar estas cosas. Y uno se olvida de que le está hablando mal al hijo de la madre o del padre. Se olvida uno de eso. Bueno, eso también tiene una representación compleja para los hijos. Otro aspecto, cuando se acepta la intervención del otro que prohíbe apropiarse de los hijos para una satisfacción o completud. Mi nene no me come, no me duerme, no meme, todo mío, todo mío, todo mío. Esa cosa de posesión de los hijos, ¿no? Que en algunos casos es también complementario, porque a veces alguno de los dos se posesiona de los hijos, hace como una toma de los hijos, porque el otro descansa también en eso. No vamos a ser ingenuos. Los roles se complementan también para mal, digamos, ¿sí? Entonces, en este sentido, esto es algo muy importante. La presencia del otro permite compensar de alguna manera esa apropiación que a lo mejor alguno puede hacer de los dos. Eso también tiene que ver con el rol parental. Cuando la realización como sujetos adultos no pasa solo por la crianza de los hijos. Para los hijos también es muy importante tener la referencia de padres que puedan desarrollar sus propios proyectos. Entonces, así como desde el punto de vista sexual no solo pasa ser papá o mamá por la crianza de los hijos, para los hijos también es una muy buena referencia ver adultos que les interesan otras cosas de la vida, que la crianza no pasa, que la relación con los hijos no pasa solo por la crianza. Y eso tiene que ver con lo visto y lo oído. Lo visto y lo oído, que lo vimos en el documento del año pasado, tiene que ver con lo que los chicos ven y oyen más allá de lo que los padres intentan transmitirles. Entonces no es lo mismo ver un papá o una mamá frustrados, aburridos, enojados, dependientes de esa relación parental, que padres que pueden mínimamente desarrollar sus vidas, sus propios proyectos, que tienen sus intereses, sus pasiones. A veces yo les pregunto a los padres, ¿tu hijo sabe qué cosas te gustan en la vida? ¿Vos le contaste alguna vez a tu hijo qué querés? ¿Qué cosas te pasan? Y algunos padres o madres se quedan como perplejos, como que de eso no hay que hablar con los hijos, como que hay cosas que son mías personales. Sí, bueno, pero tus hijos necesitan saber quién es su papá y quién es su mamá. Y una manera de transmitirlo es transmitir las pasiones. ¿Qué intereses tengo? ¿Qué cosas me conmueven? Eso no es mostrarse débiles o en el error. De eso también los hijos aprenden. Cuando se prohíben mutuamente hacer de los hijos objetos ideales, ¿no? Esto se ve mucho en las escuelas, ¿no? Como mi hijo perfecto, ideal, no se te puede decir nada de tu hijo porque, ¿no? Vos citás a una mamá o un papá, le haces un comentario y es una ofensa, como si dañaras el narcisismo de ellos, ¿no? Como que no podés tocar porque es un hijo ideal. Y en realidad lo que estás dañando es un orgullo propio del adulto, que es como que brilla a través del hijo, ¿no? Entonces el hijo es como un objeto que no se puede tocar, que brilla y que está perfecto, ¿no? La función parental complementaria también permite frenar mucho de todo esto.
cuando se frustra a los hijos del placer que les provoca ser objetos de satisfacción para alguno de ellos. Porque también nos pasa la contraria, que es que a los pibes les encanta estar en ese lugar de el pibe perfecto, todo ideal, ¿no? Y entonces no toleran cuando uno le pone límites, cuando uno les dice que no. Pero como no soy lo más importante que tenés en la vida, vos no sos la que me da todo o el que me da todo, ¿cómo es que me pones límites, me decís que no? Bueno, a los hijos también les gusta ponerse en ese lugar de todo perfecto, maravilloso, yo soy divino, vos me amás, yo te amo, y de esa manera neutralizamos todo lo que implica la regulación de los impulsos, los límites. Y los hijos son jodidos con esto, porque saben, hacen una manipulación de esta situación y son, les diría, muy certeros, porque saben leer muy bien, ¿no? Son excelentes lectores de los quiebres de los padres o de las madres, ¿no? A ver, incluso entre ellos o en sí mismos, ¿no? Esto es algo también muy importante que hay que tener en cuenta. Cuando se reprimen tempranamente los impulsos de transgresión y de satisfacción inmediata de los hijos, límites, esto lo hablamos la vez pasada. Cuando ambos se ofrecen como modelos de identificación ante los hijos, los roles complementarios, ¿sí? Insisto mucho con esto. Cuando implementaciones, hay que poder decir que no, instalamos estas dos estructuras, que lo vimos también en el encuentro anterior, que tiene que ver con la conciencia moral, que es lo que le dice a una persona qué es lo que está bien y lo que está mal, fundamental, lo permitido de lo prohibido, lo público de lo privado, y el sentimiento de culpabilidad, que es lo que determina que una persona no pueda cometer un hecho grave. ¿Sí? A veces nos encontramos con adolescentes que son altamente transgresores y uno se pregunta, pero este pibe no le da culpa a nada de lo que hace. Bueno, seguramente tiene una construcción bastante más fallida del sentimiento de culpabilidad que otros, porque ninguna de estas estructuras se instala perfectamente, porque todos somos un poco transgresores, algunos más, otros menos, pero en pequeñas cosas de la vida cotidiana, bueno, si podemos sacar cierto provecho lo hacemos, ¿no? Somos un poco transgresores, tratamos de sacar provecho de algo que a otro le pasa. Es decir, lo que quiero decir con esto es que estas estructuras no se instalan perfectamente, pero en algunas personas la falta de límite, la falta de acompañamiento de un adulto responsable de la crianza complica mucho más estas estructuras. La función parental se ejerce, esto ya lo dijimos, independientemente de estado civil y género. Esperen que avanzo. Si la familia entonces no se define por los roles y pronto ni siquiera por el género, entonces vamos a tener que no solo reformular los roles, sino que vamos a tener que reformular los criterios de crianza. Con lo cual estamos en un momento, pero entonces ¿cómo vamos a hacer para ser padres? ¿Sí? Si la función parental se complicó tanto por todos estos movimientos sociales de transformaciones familiares, entonces hay algo que se perdió en la familia y que nosotros tenemos que volver a pensar qué de todo eso se perdió, qué del modelo de familia tradicional podemos rescatar y qué no conviene rescatar, y qué de este modelo que se intenta imponer en esta época se puede rescatar o se puede desechar. Es decir, podemos tener un pensamiento crítico, ¿no? Podemos tener un pensamiento crítico y no comprar todo lo que nos quieren vender. ¿Coinciden conmigo o les parece que no? Porque hay una tendencia a que no tengamos pensamiento crítico. Y entonces nos ocurre que nos enfrentamos con una época en la que los papás están ahí dando vuelta. Más, menos, mejor, peor. Pero lo que hay es ausencia de rol. La ausencia parental a la que nos referimos es un fenómeno propio de esta época porque se produce aún en presencia de los padres. La ausencia parental provoca desequilibrios sociales. Entonces los pibes hacen lo que quieren. Porque como no queda muy claro, digamos, ese rol a qué apunta, entonces la ausencia de roles genera desequilibrios sociales y entonces esto estimula conductas de impunidad y entonces son pibes que empiezan a desarrollar conductas perturbadoras porque como no toleran frustrarse, quieren satisfacerse permanentemente, entonces son estos papás y estas mamás que se desviven
por ver qué más hacen para que su hijo no llore, para que su hijo esté bien, para que no se sienta mal. Con lo cual, cada vez nos complicamos más, o sea, cada vez complicamos más la escena de la crianza. Y entonces después, yo creo que hace por lo menos 20 años que esto empieza a modificarse, 25 años, 30 como mucho. Antes los niños pequeñitos eran perturbadores, en el sentido de que te tiraban todas las cosas por el piso y uno tenía que andar, si esto está en el piso yo te lo tiro a la basura, decía uno. Entonces le enseñaba a ordenar. Pero la tendencia de ellos era perturbadora. Los niños pequeñitos naturalmente son perturbadores. Te tiran todas las cosas por el piso, te escupen la comida, no quieren comer, te cierran la boca, ¿no? A medida que van creciendo van afinando mejor esa perturbación hasta que llegando a la pubertad se transforman en negativistas. Todo es no quiero, no, ahora no, eso no. Bueno, vamos a hacer tal cosa, no quiero. Todo es no, negativismo, pero es producto del proceso evolutivo. Y después esto daba lugar al típico oposicionista adolescente, ¿no? Desafiante. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Eso es el típico. ¿Y por qué? ¿Y quién dice que tengo que? Aparte te lo dicen así, ¿no? Yo tengo ya 2 adolescentes, así que les cuento. Y, ¿no? Yo voy avanzando mis estudios a medida que van avanzando, ¿no? Hace 20 años me dedicaba a la estimulación temprana, ¿no? Me dedicaba a la estimulación, ahora ya me dedico, ¿no? Ahora a los adolescentes. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿No? Hoy le contaba acá a la gente, mi hija mayor dice, ¿y por qué tengo que trabajar? 18 años. ¿Y por qué tengo que trabajar? Eso en esta época cambió. Ya no hay más niños pequeñitos perturbadores, púberes negativistas y adolescentes desafiantes. Ahora tenemos todo el tiempo. Esto es un desequilibrio social. Ahora vos tenés un niño pequeñito que no solo te tira el juguete, sino que espera, te mira. ¿Y por qué lo tengo que levantar? Si la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño dice que no tengo que levantar los juguetes, que yo tengo que practicar mi libertad. No lo voy a levantar. Así que ahí tenés un perturbador, un negativista y un desafiante. Pero todavía, si es chiquitito, como decía mi abuela, no agarras el forro del culo y te hace caso. Anda a agarrarlo del forro del culo. ¿No decían eso las abuelas? Agárralo del forro. Una gallega. Agárralo del forro del culo y agárralo. No podemos. Con un nene chiquito, imagínense uno de 15, 16, 17. ¿Quién tiene adolescentes acá? Levanten la mano, alta si veo. Bueno, lloramos juntos. Los adolescentes desarrollan la misma conducta. Son perturbadores, negativistas y desafiantes. Con lo cual el desequilibrio social genera un grave problema. Porque condiciona nuestro rol de padres. Porque entonces, ¿frente a qué estamos parados? ¿Qué tenemos que resolver? Dudamos. A ver, ¿qué es entonces? ¿Me siento culpable porque él tiene que aprender o ella tiene que aprender? Pero si lo dejo o si la dejo, se va a meter en cada despelote que no sé cómo lo voy a manejar. Y después voy a tener que soportar las consecuencias que tiene lo que lo dejé hacer. Entonces lo ato a la pata de la cama. Que no salga, que no haga. Y después me pregunto, pero ¿y cómo desarrolla su autonomía? ¿Cómo aprende? ¿Sí? Entonces, finalmente, uno de los problemas más importantes es que los adultos se sorprenden por la libertad que adquieren los hijos y se olvidan que son ellos mismos quienes les dieron esas libertades. Entonces los pibes desarrollan conductas muy complejas que están absolutamente vinculadas a un proceso de autonomía anticipada. ¿Qué es la autonomía anticipada que yo les dije primero? Es la práctica y el desarrollo de acciones para las que el niño o el joven no están preparados. ¿Qué quiere decir que no están preparados? Que no tienen las herramientas para poder desarrollarlas, asumirlas con la responsabilidad que tiene ese hecho. Entonces, eso termina siendo traumático. ¿Sobre qué cuestiones pasa mucho esto? ¿Sobre qué cuestiones pasa mucho esto? Sobre los asuntos de la vida cotidiana. Sobre la vida cotidiana, sobre cada cosa que uno tiene que desarrollar cada día y está todo el tiempo pensando si tiene que hacer, si no tiene que hacer, si les dice que sí, si les dice que no. Y los chicos perciben
esa duda, ese malestar que uno tiene porque en realidad es uno el que no sabe lo que tiene que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que perciben los chicos en nosotros? Adultos que no saben qué hacer con los hijos. Y como les dije hace un rato, los hijos aprenden de lo que ven y oyen mucho más que de lo que uno intenta enseñarles. Entonces lo que ellos perciben son adultos que en realidad los dejan hacer lo que quieren porque no saben qué decir. Y como no están muy seguros de poder soportar las consecuencias que va a tener un no, porque, viste, después el pibe se transforma en un moscardón, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Y déjame, y yo quiero, comprame, dame, bla, bla, bla. Entonces muchos padres no estamos dispuestos a eso, entonces dejamos hacer. Los adultos finalmente naturalizan esa transgresión. ¿Cuál es la frase típica? No es para tanto. ¿La conocen esa frase? No es para tanto. ¿Sí? En el no es para tanto, lo que hacemos nosotros los adultos es naturalizar una transgresión. Sí, es para tanto. Y punto. Resulta sumamente complejo decirles a los chicos qué es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y como se inició la charla, ¿no? La autonomía anticipada otorga impunidad y los chicos, fíjense que hasta nos dicen a nosotros cómo poner límites. Pasa mucho cuando hay hermanos. El mayor nos dice a nosotros: ¿y vos lo vas a dejar hacer eso? Yo cuando tenía esa edad, a mí no me dejabas hacer nada. Y entonces lo odian al hermano profundamente porque el hermano hace lo que quiere, o la hermana. ¿Le suena esta experiencia? Bueno, lamentablemente de eso somos responsables nosotros. Ese criterio, digamos, es complejo y nos cuesta maniobrarlo. Y entonces los pibes te gastan después. Te terminan gastando y dicen cualquier cosa. Es muy importante, yo creo que tiene que ver con la sabiduría de padres y maestros, poder diferenciar cuando un pibe se te está plantando frente a vos por realmente un ejercicio de autonomía, no por la práctica de una autonomía anticipada que implica transgredir la norma, desafiar la autoridad. Es difícil, pero es un ejercicio muy interesante, porque en realidad lo que nosotros logramos con eso es precisamente esto que nombré antes, que tiene que ver con si negociamos o acordamos con nuestros hijos, ¿no? La negociación mercantilista: te doy a cambio de algo que vos me das. Si vos estudiás, yo te compro tal cosa. Si cumplís contrato, te llevo de viaje a tal lugar, te regalo tal cosa, te doy. Y después está lo cotidiano chiquitito, ¿no? De todo lo que uno le compra desde que sale de la puerta de la escuela hasta que llegaron a la casa, salvo que haga mucho frío, se van en un taxi, en el colectivo, en el auto. Pero el pibe pide igual. Toda esa transacción comercial que nosotros hacemos con nuestros hijos, lo que genera es buenos comerciantes. Habría que ver si somos capaces de no negociar nada y en todo caso acordar con ellos. El acuerdo implica que hay dos partes que se van a poner de acuerdo en algo y que los implica y los involucra a los dos por igual. En cambio, la negociación mercantilista es simplemente una transacción donde va a ganar uno y al otro se lo destruye. No construye la negociación mercantilista, destruye. ¿Sí? Pero es muy habitual que los padres de esta época estemos todo el tiempo negociando. Bueno, hacé tal cosa y yo te doy esto. Los hijos en realidad tienen que poder cumplir con un montón de obligaciones simplemente porque tienen que cumplir con eso, no porque yo les voy a dar algo. Si yo, por ejemplo, le retiro la palabra, no te hablo, no vamos a hablar ahora. Los chicos se pueden llegar a quedar perplejos por eso, porque ahí no hay ningún objeto que yo estoy negociando. Por supuesto que tiene que haber amor, porque si no hay amor, ya está, digamos. Si no hay amor, el pibe no tiene nada que perder, entonces ¿por qué te va a hacer caso? Vieron que muchas veces la gente de mi edad, sobre todo, dice: yo cuando era chico mi viejo me miraba y yo ya con solo mirarme sabía qué pasaba, qué tenía que hacer, ya sabía todo lo que iba a ocurrir. No necesitaba que pasara más. Quizá ese era un extremo, ¿no? A lo mejor era una cosa demasiado autoritaria, pero tenía eficacia.
¿qué podríamos hacer los padres posmodernos para rescatar algo de esa eficacia sin ser autoritarios? Y en mi investigación clínica con pacientes y en mi propia paternidad, una de las cosas que descubro es que los hijos, si hay amor, no están dispuestos a perder el amor de los padres. No están, pero tiene que haber amor. Porque hay muchos padres que no quieren a sus hijos, Aunque parezca terrible, es así, hay muchos padres que no quieren a sus hijos. Y en realidad no les importa si el pibe es transgresor o no es transgresor, si la maestra lo llama, si le dice, mira, tu pibe le pega al otro. Si un hijo tiene amor, no está dispuesto a perder el amor de los padres. Con lo cual yo no tengo que negociar nada. Vuelve a tener un valor importantísimo, algo mucho más inmanente, ¿no? Más simbólico. Te miro o no te hablo. No quiero hablarte. Me siento mal, estoy enojado con vos. No quiero que hablemos ahora. No, pero ¿cómo? A veces pasa que uno lo dice enojado y después vuelve a hablar y el pibe te dice, ¿no me dijiste que no me ibas a hablar? Pero eso es desde un lugar como de contradicción, ¿no? En realidad uno no está ejerciendo nada y ahí se está sacando de encima el pibe. ¡Ay, no me hables! No. ¿Es claro lo que quiero transmitir? No me refiero a ese momento de impulsividad que uno le dice al pibe, salí de medio. No. No quiero hablar, no quiero que me hables. No quiero mirarte, no quiero que me mires. Salí de delante mío. El pibe se va a quedar mirándote. Lo que pasa es que somos muy torpes los padres. Cometemos muchos errores que podríamos revisarlos un poquito. No porque tenemos que ser perfectos, es claro lo que quiero decir, no porque tenemos que ser perfectos, pero cometemos muchas torpezas que a lo mejor podrían estar un poquito más atajadas. Escuchamos poco a nuestros hijos. Y a lo mejor no es que nuestros hijos tienen algo para decirnos, porque capaz que uno se para y le dice, bueno, dale, habla, y el pibe te mira y no sabe qué decirte. Pero a veces es el silencio lo que tiene que haber. Silencio. Ni yo hablo ni vos hablás. Pensar, construir un pensamiento. A veces somos medio torpes en ese vínculo con nuestros hijos y fomentamos conductas que no son convenientes, digamos. O los chicos terminan teniendo síntomas de cosas y se enferman o tienen síntomas sobre cosas que nosotros podríamos haberles evitado, ¿sí? Ahora me acuerdo una pareja de padres que concurre a la consulta y entonces ella, muy extrovertida, ¿no? Hablaba bastante, digamos casi demasiado, y empieza a hablarme y a contarme lo que ocurre desde que le abro la puerta del departamento abajo, porque vieron, hay que bajar a abrir la puerta en el ascensor. Bueno, ella me empezó a hablar desde que le abrí la puerta de calle, y hablaba y me empezó a contar acerca de su hijo desde el pasillo, mientras caminábamos hasta el ascensor, subimos al ascensor y ella seguía contándome. Y yo le decía, bueno, pero ahora en el consultorio me contás. No, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que mi hijo a los 4 años fue al psicólogo y el psicólogo le dijo, bueno, ahora entramos. Se sienta, agarra su silla, se sienta, empuja la silla, pone los codos arriba del escritorio. Mientras tanto el marido va como en cámara lenta, ¿no? Despacito se va sentando, mira para ver dónde puede colgar la campera. Yo le digo, no hay perchero, podés ponerla acá en la silla. Y ella sigue hablando y se acerca tanto al escritorio que me patea por abajo del escritorio. Perdón, me dice. No, está bien. Y yo los miro. Por ahora solo les pregunto, ¿pero cuántos años tiene tu hijo? Porque a los 4 años yo lo llevé por primera vez a un psicólogo y el psicólogo me dijo que el nene no tenía ningún problema, que simplemente lo que tenía era un bloqueo emocional. Y yo la verdad que no sé qué es un bloqueo emocional. Mientras ella va hablando yo trato de ver a ver cuándo va a respirar para ver si le puedo preguntar algo. Pero nunca respira, no sé cómo hace, sigue hablando y no respira. Hasta que en un momento levanto la mano con el alumno y ella dice, ay, perdón, ¿cuántos años tiene tu hijo? 8, me dice. Y arranca de vuelta. Cuando mi hijo tenía 4 años, lo llevé a un psicólogo. El psicólogo me dijo que el nene no tenía nada, que simplemente tenía un bloqueo emocional. Y yo siempre le pregunto, ¿qué es un bloqueo? O sea, bloqueado emocionalmente.
¿pero por qué? ¿Qué le pasa a tu hijo? Tardé bastante en recibir la respuesta, pero finalmente me dice que a su hijo lo cargan en el colegio, lo molestan en el colegio, y entonces dice, lo cargan en el colegio, lo cargan en la escuelita de fútbol. Entonces lo mira al marido y le dice, gordo, ¿viste que lo cargan en guitarra también? Y entonces gordo la mira como sorprendido, ¿no? Como, y gordo se pone a jugar con unos lápices arriba del escritorio, y entonces en cuanto los deja yo los agarro y los guardo para ver si logramos que no se distraiga. Mientras tanto ella me seguía contando la anécdota de los 4 años de cuando su hijo iba al psicólogo y le decían que tenía un bloqueo emocional. Finalmente ella sigue hablando y me termina, entre medio de todas las cosas que yo iba escuchando, porque mientras tanto gordo, como yo le saqué los lápices, empieza a juntar, ¿vieron la viruta de la goma? Cuando alguien borra queda viruta en el exterior. Y yo había tenido un pacientito antes de ellos que se la pasó borrando porque no le gustaba nada de lo que dibujaba, entonces llenó de viruta el escritorio y yo no llegué a sacar todo. Yo creo que me gastó una resma de papel dibujando y borrando, pero... Y él, entonces gordo, juntaba con el dedo las miguitas de la viruta de la goma. Yo pensé, ahora se la va a comer. Pero no se la comió, no se la comió. Entonces le digo, es que quedó la viruta de la goma de un pacientito que estaba... Y mientras tanto ella me seguía contando. Después a los 6 fue una fonodióloga. Y la fonodióloga le dijo que tenía, le dijo el diagnóstico que tenía. Ah, le dieron un diagnóstico. ¿Qué le dijeron? No, me dijeron en ese momento que tenía un bloqueo emocional. ¿Pero cómo tenía un bloqueo emocional? La fonodióloga también les dijo. ¿Por qué llegó a la fonodióloga? Porque mi hijo cesea. Y entonces lo cargan porque cesea todo el tiempo. Y cesea todo el tiempo, y cesea todo el tiempo. Pero ¿qué les dijo la fonodióloga? Ellas, como las trabajadoras sociales... eran asistentes sociales. ¿Cómo? Ah, pero yo tenía entendido que ahora eran trabajadoras sociales. Ah, mira, gracias por darme el dato. Buenísimo. Y yo pensé que eso había cambiado ahora, como el título había cambiado. Bueno, la foniatría evolucionó hacia la fonoaudiología. Y entonces ella me dice, yo tengo la derivación, porque siguió el tratamiento. Y entonces saca una receta con la derivación, entonces yo la agarro, mientras miro el papel lo miro a gordo, porque gordo ya estaba pasando el dedo por arriba de una lámpara que yo tengo de bronce en el escritorio. ¿Vieron esas con tulipas antiguas que tenía herencia de mi abuela? Y yo veía cómo temblaba la lámpara. Yo digo, me va a tirar la lámpara al piso. Entonces corro la lámpara. O sea, yo ya tenía todo como corrido para acá, hacia mí, para evitar que gordo se distrajera, ¿no? Tenía que ya hacerle un diagnóstico a gordo porque no sé ya pobre qué le pasaba, ¿no? Incluso en un momento que yo estoy leyendo empieza a enroscar los pedacitos de historia clínica que yo tenía y yo corro las historias clínicas porque estaban todas enrolladitas las esquinitas. Entonces miro y les digo, esta es la derivación de la fonodióloga. Les digo, tiene una dislalia funcional. ¿Hay algún fonodiólogo acá en la sala? Dislalia funcional. Le digo yo, una dislalia funcional. ¿Ustedes saben qué es una dislalia funcional? Bueno, en realidad el psicólogo que fue a los 4 años me explicó que cuando el nene ceseaba era por alguna cuestión afectiva. Y entonces yo le digo, ¿ustedes tienen alguna hipótesis de por qué pasa esto? Y ella se queda, no, y lo mira a Gordo, y Gordo le hace como que no. Y yo le digo, bueno, pero tiene que tener una explicación, porque la dislalia, cuando se plantea en términos de funcional, es algo que le pasó a este nene que, vieron que la fonodióloga le dijo bloqueo emocional, es como que el pibe quedó trabado en algo que le ocurrió y hizo este síntoma, ¿no? Entonces cesea todo el tiempo. Yo la verdad que no sé, me dice la madre, la verdad que no tengo la menor idea. Y entonces lo miro al señor y le digo, ¿y usted tiene alguna idea por qué su hijo cesea? Y yo no sé por qué cesea mi hijo. Se lo juro. No sé por qué cesea mi hijo. Y entonces la mujer hace silencio y lo miró al marido y yo pensé, debe ser la primera vez que lo escucha. A lo mejor nunca fue el marido a las consultas, entonces nunca hubo nadie que lo escuchara cecear. Pero aparte ceceaba de una manera impresionante y aparte me decía
tía, y me empezó a hablar y todo el tiempo con las... Entonces yo le digo, bueno, pero entonces el pibe está fantástico, digo yo. Decidió tomar un rasgo. ¿Vieron que los niños aprenden de lo que ven y oyen mucho más de lo que uno intenta? Bueno, este nene evidentemente decidió parecerse al padre y no a la cosa avasalladora, verborrágica de la madre. Entonces toma un rasgo. Ahora, la torpeza tenía que ver con que ellos nunca habían hecho como un insight de poder pensar de dónde le venía esto al pibe. Muy impresionante. Bueno, de estas situaciones clínicas, miles, y muchas veces no hay patología. Se trata como de reorientar la cosa y decir, bueno, por lo pronto esta mujer se enteró que el marido se aseaba. Eso fue muy importante. Y para ir cerrando, uno de los fenómenos que se produce en la crianza es fraternalizar el vínculo. Entonces somos todos hermanos. Si somos todos hermanos estamos en un problema, porque desaparece la disimetría social. Si somos todos hermanos, somos todos iguales, nadie sabe más que otros, y si nadie sabe más que otros, nadie tiene más razón que otros. Viene la lógica, ¿no? Como un silogismo. Tiene una lógica. Entonces, si nadie tiene razón, ¿por qué los padres se van a elegir como autoridad? ¿Por qué van a ser los padres los que decidan cómo son las cosas en la vida? ¿Sí? Entonces esto es un problema bastante importante y la posmodernidad ofrece múltiples estímulos para que esto sea así. Todo el tiempo los chicos tienen la posibilidad de la alternativa de muchísimas cosas que los complican, que los modifican las referencias, y entonces cuestionan a los padres como si en realidad los padres fueran hermanos. Y uno está todo el tiempo, como dije antes, ¿no? Recordándole, no soy tu hermano, no soy tu amigo, no me hables así. Hay que hacer como una revisión de nuestro propio rol para ver en qué punto no somos culpables, porque ser culpable implica ser responsable en el sentido de que tiene una intencionalidad en el hecho. Eso es ser culpable. Yo adrede hago algo. Hay que volver a posicionarse en el lugar de responsable para ver cómo en todos los estímulos que lo social invita, convoca y ofrece, tiene que funcionar un papá o una mamá. Porque los hijos no se crían solo por lo que los padres hacen, dicen o piensan. Hay un contexto social que ya además cada vez más temprano por la tecnología que se mete adentro de la casa, les permite a los pibes acceder. Con lo cual ahí también se ve mucho más esa oferta que los chicos tienen y que los estimula constantemente a siempre querer algo nuevo, siempre querer algo más y más y más y más y más. Con lo cual lo que nosotros dejamos al no intervenir como padres es que nuestros hijos se transformen en consumidores de mercancías y sustancias. Y el consumismo los esclaviza. Ellos no se dan cuenta de esto. La responsabilidad está en nosotros para que ellos se den cuenta que hay un contexto social que los esclaviza. Si nosotros no cumplimos esa función, como dice Calatayud, los dejamos huérfanos. Por eso debemos cumplir esta función, porque si no la cumplimos nosotros, alguien se va a encargar de cumplirla, pero la va a cumplir desde el interés que tenga. La sociedad de consumo, el interés que tiene es esclavizar a nuestros hijos para que sean consumidores de sustancias, de mercancías, de bienes y servicios, de objetos. Por eso la función parental logra pensamiento crítico y además salva a nuestros hijos de esta esclavitud, que es la esclavitud del siglo XXI. Tan letal y mortífera como la esclavitud del siglo XVI. Porque genera personas que no piensan, personas que consumen, con lo cual pierden eso que los singulariza, pierden el pensamiento crítico, no pueden evaluar lo que se les impone, con lo cual son esclavos. Bueno, les agradezco muchísimo el encuentro.